Evolución del concepto de Dios entre los hebreos. Los dirigentes espirituales de los hebreos hicieron lo que nadie había conseguido hacer antes que ellos. Desantropomorfizaron su concepto de Dios sin convertirlo en una abstracción de deidad solo comprensible para los filósofos. Aún la gente común podía considerar el concepto maduro de Yahvé como padre, si no del individuo, por lo menos de la raza. El concepto de la personalidad de Dios, aunque enseñado con claridad en Salem en los días de Melquisedec, era vago y neblinoso al tiempo de la huida de Egipto y evolucionó tan solo gradualmente en la mente hebraica de generación en generación en respuesta a las enseñanzas de los líderes espirituales. La percepción de la personalidad de Yahvé fue mucho más continua en su evolución progresiva que la de cualquier otro de los atributos de la deidad. Desde Moisés. El libro de Urantia. Entre los hebreos. Los dirigentes espirituales de los hebreos hicieron lo que nadie había conseguido hacer antes que ellos. Desantropomorfizaron su concepto de Dios sin convertirlo en una abstracción de deidad solo comprensible para los filósofos. Aún la gente común podía considerar el concepto maduro de el libro de Urantia. El libro de Urantia, documento 96. Yahvé, el Dios de los hebreos. Al concebir la deidad, el hombre al principio incluye a todos los dioses. El libro de Urantia. Los espirituales de los hebreos hicieron lo que nadie había conseguido hacer antes que ellos. Desantropomorfizaron su concepto de Dios sin convertirlo en una abstracción de deidad solo comprensible para los filósofos. Aún la gente común podía considerar el concepto maduro de Yahvé como padre, si no del individuo, por lo menos de la raza. El concepto de la personalidad de Dios, aunque enseñado con claridad en Salem en los días de Melquisedec, era vago y neblinoso al tiempo de la huida de Egipto y evolucionó tan solo gradualmente en la mente hebraica de generación en generación en respuesta a las enseñanzas de los líderes espirituales. La percepción de la personalidad de Yahvé fue mucho más continua en su evolución progresiva que la de cualquier otro de los atributos de la deidad. Desde Moisés hasta Malaquías hubo un crecimiento ideacional casi ininterrumpido de la personalidad de Dios en la mente hebrea, y este concepto fue eventualmente enaltecido y glorificado por las enseñanzas de Jesús sobre el Padre en el cielo. 1. Samuel, el primero de los profetas hebreos. La presión hostil de los pueblos circunvecinos en Palestina enseñó muy pronto a los jeques hebreos que no tenían esperanza de sobrevivir a menos que confederaran sus organizaciones tribales en un gobierno centralizado. Y esta centralización de la autoridad administrativa ofreció a Samuel una mejor oportunidad de actuar como maestro y reformador. Samuel surgió de una larga línea de maestros salemitas que habían persistido en mantener las verdades de Melquisedec como parte de sus formas de adoración. Este maestro era hombre viril y decidido.
Solo su gran devoción, combinada con su extraordinaria determinación, le permitieron soportar la oposición casi universal que encontró cuando se dispuso a atraer nuevamente a Israel a la adoración del Supremo Yahvé de los tiempos de Moisés. Y aún entonces, tan solo triunfó parcialmente. Consiguió atraer de vuelta al servicio del concepto más elevado de Yahvé tan solo a la mitad más inteligente de los hebreos. La otra mitad continuó adorando a los dioses tribales del país y la concepción más baja de Yahvé. Samuel era hombre decidido y rudo, un reformador práctico que era capaz de salir un día con sus asociados y derribar una veintena de sitios de Baal. El progreso que hacía se debía puramente a la fuerza de su compulsión. Poco predicó, enseñó aún menos, pero sí actuó. Un día ridiculizaba al sacerdote de Baal, al próximo deshacía a un rey cautivo. Creía devotamente en el Dios único y tenía un concepto claro de ese Dios como creador del cielo y de la tierra. Del Señor son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. El desarrollo del concepto de Yahvé era invariable, por siempre la misma incorporación de perfección y divinidad infalibles. En estos tiempos se concebía a Yahvé como un Dios caprichoso hecho, pero ahora, por primera vez desde que los hebreos salieran de Egipto, escucharon estas palabras sorprendentes. El que es la fuerza de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Se proclamó la estabilidad en las relaciones con la divinidad. Samuel reiteró el pacto de Melquisedec con Abraham y declaró que el Señor Dios de Israel era la fuente de toda verdad, estabilidad y constancia. Los hebreos habían considerado siempre a su Dios como hombre, superhombre, espíritu exaltado de origen desconocido. Ahora escuchaban el espíritu que fuera de Horeb, exaltado como Dios inalterable de perfección creadora. Samuel contribuyó a que el concepto evolutivo de Dios ascendiera a las alturas, por encima del estado variable de la mente de los hombres y de las vicisitudes de la existencia mortal. Con sus enseñanzas, el Dios de los hebreos empezó el ascenso desde la idea a nivel de los dioses tribales al ideal de un creador todopoderoso e invariable y supervisor de toda la creación. También renovó la predicación del hecho de la sinceridad de Dios, su confiabilidad como cumplidor de pactos. Dijo Samuel: el Señor no desamparará a su pueblo. Él ha hecho con nosotros un pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas y será guardado. Así pues, en toda Palestina resonó el llamado de vuelta a la adoración del Yahvé Supremo. Este energético maestro no se cansaba de proclamar. Por tanto, Voy a hacer el paréntesis acá en esta explicación. Como de costumbre, voy explicando y dando mi apreciación de cada capítulo que vamos en análisis. Eh, Esta primera parte del relato del libro Durante que acabamos de escuchar nos deja entrever que efectivamente había una imagen eh, anteriormente que era entendible para los filósofos de una serie de energías, fuerzas y poderes que le atribuían al Dios de la creación, pero era solamente entendible para los filósofos y para los grandes iniciados. Lo que quiere decir que los hebreos fueron los primeros en ¿qué? Bueno, perdónenme la expresión, no me dio la expresión. Es decir, le dieron características humanoides, por así decirlo, al dios.
lo llamaron originalmente Yahvé y le dieron supremacía por encima de los demás dioses del panteón de dioses que se encontraban en su debido momento. ¿Por qué lo llamaron Yahvé? Porque era el dios más popular entre el pueblo hebreo en su momento y era necesario relacionar la deidad, una deidad conocida, con el gran creador. Entonces se crea la primera fase o la primera faceta de un dios monoteísta que hiciera sus veces de guerrero contra los dioses politeístas. Es decir, por primera vez se esboza y se asientan las bases para crear un monoteísmo que diera resultado a la postre y más adelante en mis últimas conclusiones les voy a indicar el por qué. Continuemos. Oh Señor Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti. Hasta ese momento los hebreos habían considerado el favor de Yahvé principalmente en términos de prosperidad material. Causó gran impacto en Israel y casi le cuesta la vida a Samuel cuando se atrevió a proclamar: el Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y exalta a los mendigos para hacerles sentarse con príncipes y heredar el trono de la gloria. ¿No se habían proclamado promesas tan reconfortantes para los humildes y menos afortunados desde los tiempos de Moisés? Y miles Ahora ya entienden, de acuerdo a estas proclamas, por qué el Dios Yahvé y el Dios o el que llaman Dios de Israel está tan asociado a las riquezas materiales. Porque desde un principio, uno de los primeros ofrecimientos para darle cuerpo y vida al Dios de Israel, al Dios Yahvé, era el tema de las recompensas materiales, algo más o menos como, por ejemplo, si eres bueno te premian, si no eres bueno te castigan, pero si eres bueno te dan cosas materiales, si eres malo te van a quitar las cosas materiales. Entonces, de ahí los sistemas que son religiosos, pero realmente son, digamos, dictámenes sociales y de economía que más adelante los grandes potentados del judaísmo dejaron en sus bases, sobre todo las bases orales. Miles de seres desesperados entre los pobres comenzaron a alimentar la esperanza de poder mejorar su estado espiritual. Pero Samuel no progresó mucho más allá del concepto del Dios tribal. Proclamó a Yahvé que hizo a todos los hombres, pero que se ocupó principalmente de los hebreos, su pueblo elegido. Aún así, como en los días de Moisés, nuevamente el concepto de Dios mostraba una deidad santa y recta. No hay nadie tan santo como el Señor. ¿Quién puede ser comparado con este santo Señor Dios? Comprensión de Dios, pues declaró: el Señor es el Dios del conocimiento y a Él toca el pesar las acciones. El Señor juzgará los confines de la tierra. Siendo misericordioso con los misericordiosos, y con el hombre recto también será recto. Ya aquí se encuentra el alba de la misericordia, aunque limitada a los que son misericordiosos. Más tarde llegó a adelantar un paso más cuando exhortó a su pueblo en la adversidad: caigamos ahora en manos del Señor, porque sus misericordias son muchas. No hay limitación sobre el Señor para salvar a muchos o a pocos. Y este desarrollo gradual del concepto del carácter de Yahvé continuó bajo el ministerio de los sucesores de Samuel. Aquí quiero hacer otro paréntesis para las 4 personas que están conectadas en este momento. Vamos a hacer un análisis muy breve. Pero si ustedes se dan cuenta, el pueblo hebreo toma las características del dios tribal, o digamos el más popular de los dioses del panteón en su debido momento, toman el más popular que es Yahvé, le quitan el aspecto antropomórfico,
le dan más aspecto y características humanoides, y cada uno de los potentados hebreos encargados de dar a conocer las cualidades de este Yahvé, ¿qué es lo que hace realmente? Están viendo que la creación de Yahvé, más que de ser una creación divina, realmente es una creación humana. Si ustedes vuelven a prestar atención al libro que estamos escuchando, realmente el Dios Yahvé fue creado por los humanos. El Dios Yahvé es una creación humana, porque ¿quién le está atribuyendo las cualidades y quién le está atribuyendo las actitudes? Los profetas, que se encargaron de darle un cuerpo y una vida al Dios Yahvé. Entonces eso quiere decir que el Dios bíblico del Antiguo Testamento realmente es una creación humana y no una creación divina, porque fueron los patriarcas, fueron los profetas quienes se encargaron de darle características y cualidades a este Dios al que llamaban Yahvé, pero realmente es una creación humana. Intentaron presentar a Yahvé como un Dios que cumplía sus pactos, pero no llegaron a mantener el ritmo establecido por Samuel. Fueron incapaces de desarrollar la idea de la misericordia de Dios tal como Samuel la había concebido en sus últimos años. Hubo una tendencia retrógrada constante hacia el reconocimiento de otros dioses, a pesar de que se mantuviera a Yahvé por encima de todos los demás. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. El poder divino era la clave de esta era. Los profetas de esta edad predicaban una religión concebida para fortalecer al rey en el trono hebreo. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder. Bien, llegado a este punto ya pueden evidenciar que efectivamente la creación humana llamada Yahvé realmente se hizo para entronizar al pueblo hebreo y poderle dar al pueblo hebreo la capacidad de gobernar a través de un derecho divino. La gloria, la victoria y la majestad. En tu mano está la fuerza y el poder, y tú puedes hacer grande y dar poder a todos. Y este era el estado del concepto de Dios durante los tiempos de Samuel y de sus sucesores inmediatos. 2. Elías y Eliseo. En el 10º siglo antes de Cristo, la nación hebrea se dividió en dos reinos. En ambas de estas divisiones políticas, muchos maestros de la verdad intentaron detener la corriente reaccionaria de decadencia espiritual que se había desencadenado y que prosiguió desastrosamente después de la Guerra de Separación. Pero estos esfuerzos por avanzar la religión hebraica no prosperaron hasta el momento en que comenzó sus enseñanzas ese decidido y valiente guerrero de la rectitud, Elías. Elías restauró en el reino del norte un concepto de Dios comparable con el que había sido mantenido en los días de Samuel. Elías tuvo poca oportunidad de presentar un concepto avanzado de Dios. Estaba muy ocupado, tal como Samuel lo había estado antes que él, en derrotar los altares de Baal y demoler los ídolos de los dioses falsos, y emprendió sus reformas frente a la oposición de un monarca idólatra. Su tarea fue aún más gigantesca y difícil que a la que se había enfrentado Samuel. Cuando Elías fue llamado, Eliseo, su asociado fiel, tomó en sus manos la tarea y con la ayuda invaluable del poco conocido Micaías, mantuvo la luz de la verdad viva en Palestina. Pero estos no eran tiempos de progreso en el concepto de la deidad. Los hebreos aún no habían ascendido siquiera al ideal mosaico. Cuando se cerró la era de Elías y de Eliseo, las clases mejores estaban volviendo a la adoración de Yahvé Supremo y presenciaban la restauración de la idea del Creador universal, más o menos en el punto en que la había dejado Samuel. 3. Yahvé y Baal.
La prolongada controversia entre los creyentes en Yahvé y los seguidores de Baal era un choque socioeconómico de ideologías más que una diferencia en creencias religiosas. Los habitantes de Palestina diferían en su actitud hacia la propiedad privada de la tierra. Las tribus sureñas o errantes de Arabia, los Yahvéitas, consideraban la tierra como inalienable, como un don de la deidad al clan. Sostenían que la tierra no se podía vender ni hipotecar. Yahvé habló y dijo: la tierra no se venderá porque la tierra es mía. Los cananeos norteños y más establecidos, baalitas, compraban, vendían e hipotecaban libremente sus tierras. La palabra Baal significa propietario. Se fundó el culto de Baal sobre la base de dos doctrinas principales. La primera, la validación del intercambio de propiedad, contratos y pactos, el derecho de comprar y vender tierra. La segunda, se suponía que Baal enviaba lluvia, era el dios de la fertilidad del suelo. Las buenas cosechas dependían del favor de Baal. El culto se ocupaba en su mayor parte de la tierra, su propiedad y su fertilidad. En general, los baalitas poseían casas, tierras y esclavos. Eran terratenientes aristócratas y vivían en las ciudades. Cada Baal tenía un lugar secreto, un sacerdocio y sus mujeres sagradas, las prostitutas rituales. De esta diferencia básica respecto de la tierra, evolucionaron los amargos antagonismos de las actitudes sociales, económicas, morales y religiosas exhibidas por los cananeos y los hebreos. Esta controversia socioeconómica no se volvió asunto definitivamente religioso hasta los tiempos de Elías. A partir de los días de este agresivo profeta, el asunto fue peleado en un campo más estrictamente religioso, Yahvé contra Baal, y terminó con el triunfo de Yahvé y el subsiguiente impulso hacia el monoteísmo. Es decir, que las primeras características que dieron los hebreos para impulsar la figura del dios Yahvé primitivo, del dios Yahvé del inicio, se dio en una primera fase para la organización social y económica y para la distribución de las tierras en contra de los demás reinos que eran politeístas. Algo que hay que rescatarle a los hebreos y definitivamente es un gran logro, es que independientemente que lo hayan hecho por el poder de la espada y el fuego, ellos anclaron por primera vez la idea, anclaron por primera vez después de la edad de Adán y Eva, la idea en la conciencia humana, o continuaron con la idea en la conciencia humana de la divinidad única y creadora, que definitivamente tuvieron que darle aspectos menos antropomórficos al dios Yahvé y humanizarlo de cierta manera para que el pueblo pudiera entender que efectivamente había un gobernante y un dios supremo. Luego, con la llegada de Elías, a través de una lucha bastante fuerte, el dios Yahvé empieza a tomar un aspecto más religioso que de orden social y económico para la sociedad. Elías trasladó la controversia Yahvé-Baal del asunto tierra al aspecto religioso de las ideologías hebrea y cananea. Cuando Acab asesinó a los Nabot en una intriga para obtener posesión de sus tierras, Elías tornó las viejas costumbres de la posesión de tierra en un factor moral y lanzó su campaña vigorosa contra los baalitas. Esta fue también la lucha de los campesinos contra la dominación de las ciudades.
Fue principalmente bajo Elías que Yahvé se tornó Elohim. El profeta comenzó como reformador agrario y terminó exaltando la deidad. Había muchos Baal, Yahvé era uno. El monoteísmo triunfó sobre el politeísmo. Y se adoraba, el libro Durante de Ginette. En ese momento había un baalismo. Y se decía que habían varios baales, es decir, entidades o semidioses a los cuales le eran atribuido ciertas cualidades en torno a ciertos aspectos sociales de aquel momento. A Yahvé le habían sido atribuidos ciertos aspectos relacionados con la agricultura en ese entonces. Lo que quiere decir que dejó de ser uno de los dioses del panteón sumerio baalita para convertirse a través de la guerra que libró Elías en el Dios supremo. Y así va avanzando el concepto humanoide creado por los hebreos de este Dios. Y es, digamos, el punto de la lectura de este capítulo del libro de Urantia, es precisamente ver cómo la figura no antropomórfica de ese Yahvé la van creando los humanos, van creando su propia divinidad a su propia imagen y semejanza. 4. Amós y Oseas. Un paso importante en la transición del dios tribal, el dios que por tanto tiempo habían servido con sacrificios y ceremonias, el Yahvé de los hebreos más primitivos, a un dios que castigaría el crimen y la inmoralidad aún en su propio pueblo, fue tomado por Amós, que apareció de entre las colinas del sur para denunciar la criminalidad, embriaguez, opresión e inmoralidad de las tribus norteñas. No habían proclamado verdades tan resonantes en Palestina desde los tiempos de Moisés. Amós no fue tan solo un restaurador o reformador, fue un descubridor de nuevos conceptos de la deidad. Él mucho proclamó sobre Dios lo que sus predecesores ya habían anunciado y valientemente atacó la creencia en un ser divino que tolerara el pecado en su así llamado pueblo elegido. Por primera vez desde los días de Melquisedec, los oídos del hombre oyeron la denuncia de la doble norma de la justicia y la moralidad nacionales. Por primera vez en su historia, los oídos hebreos oyeron que su propio Dios, Yahvé, no toleraría el crimen y el pecado en sus vidas, así como no lo toleraba en la vida de otros pueblos. Amós visualizó al Dios severo y justo de Samuel y Elías, pero también vio a un Dios que no consideraba a los hebreos en forma diferente de cualquier otra nación cuando se trataba de castigar el mal. Este era un ataque directo contra la doctrina egoísta del pueblo elegido, y muchos hebreos de aquellos días lo resintieron amargamente. Dijo Amós: aquel que formó los montes y creó el viento, buscad a aquel que hizo las Pléyades y el Orión, que torna la sombra de la muerte en amanecer y hace oscurecer el día como noche. Al denunciar a sus semejantes semirreligiosos, contemporizadores y a veces inmorales, intentó retratar la justicia inexorable de un Yahvé inalterable cuando dijo de los hacedores del mal: aunque se escondan en las profundidades del infierno, de allí los sacaré. Aunque suban a las alturas de los cielos, de allí los haré bajar. Y aunque fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí dirigiré la espada de la justicia y los matará. Amós sorprendió aún más a sus oyentes cuando, señalándolos con dedo acusador y reprobador, declaró en nombre de Yahvé: con seguridad jamás olvidaré lo que habéis hecho, que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarantea el grano en una criba.
Amós proclamó a Yahvé el Dios de todas las naciones y amonestó a los israelitas con que el ritual no debe suplantar a la rectitud. Y antes de que este valiente maestro fuera matado a pedradas, había difundido suficiente levadura de verdad como para salvar la doctrina del Supremo Yahvé. Había asegurado la evolución ulterior de la revelación de Melquisedec. Oseas vino después de Amós y de su doctrina de un Dios universal de justicia mediante la resurrección del concepto mosaico de un Dios de amor. Oseas predicó el perdón mediante el arrepentimiento, no mediante el sacrificio. Proclamó un evangelio de amor y misericordia divina, diciendo: yo te desposaré conmigo para siempre. Sí, yo te desposaré en justicia, juicio, benignidad y en misericordias, e incluso te desposaré conmigo en fidelidad. Los amaré libremente, porque ya se ha apartado de ellos mi ira. Oseas siguió fielmente las advertencias morales de Amós, diciendo de Dios: los castigaré cuando lo desee. Pero los israelitas consideraron una crueldad que lindaba con la traición sus siguientes palabras: diré a aquellos que no eran mi pueblo: vosotros sois mi pueblo. Y ellos dirán: tú eres nuestro Dios. Continuó predicando arrepentimiento y perdón, diciendo: yo sanaré su rebelión, los amaré libremente, porque mi ira ya se apartó de ellos. Oseas proclamó siempre la esperanza y el perdón. Por siempre el cargo de su mensaje fue: tendré compasión de mi pueblo, no conocerán otro Dios sino a mí. Del libro, en esta parte del relato, va más que todo digamos así, en comparar las contradicciones entre aquellos, digamos así, profetas hebreos de su momento que se encargaban de brindar o de vender una imagen primitiva de lo que sería el Dios Yahvé versus el concepto de algún otro profeta hebreo que también buscaba la manera de arraigar en los corazones de la humanidad de su debido momento, sobre todo del pueblo hebreo, una figura monoteísta para poder tratar de rescatar y que anclar y no perder dentro de la conciencia humana la idea de que existe un solo Dios creador. Porque no hay Salvador fuera de mí. Amós aceleró la conciencia nacional de los hebreos para el reconocimiento de que Yahvé no condonaría el crimen ni el pecado entre ellos, porque fueran supuestamente el pueblo elegido, mientras que Oseas resonó las primeras notas de las cuerdas misericordiosas posteriores de la compasión divina y del amor divino que fueron cantadas tan exquisitamente por Isaías y sus asociados. 5. El primer Isaías. Estos eran aquellos tiempos en los que algunos proclamaban amenazas de castigo por pecados personales y crímenes nacionales entre los clanes del norte, mientras que otros predicaban calamidades en retribución de las transgresiones del reino del sur. En este momento de despertar de conciencia y autoconciencia en las naciones hebreas, apareció el primer Isaías. Isaías predicó la naturaleza eterna de Dios, su sabiduría infinita, su perfección inalterable de confianza. Representó al Dios de Israel diciendo: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la rectitud. El Señor te dará reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Y tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. He aquí Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor. Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí,
vendrán a ser como blanca lana. Al hablar de los hebreos dominados por el temor y hambrientos de alma, voy a avanzar un poco el libro para no enfocarnos tanto en la prédica porque ya parecemos canal religioso. Vamos a avanzarlo para vamos a avanzar el audio para adentrarnos un poco más en materia. su nación había caído ante los ejércitos de Babilonia. Al escuchar las siguientes palabras: ahora así dice el Señor, yo te he creado, yo te he redimido, yo te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, puesto que eres preciado a mi vista. ¿Acaso puede una mujer olvidar a su niño que amamanta y no tener compasión de su hijo? Sí, ella puede olvidar, pero yo no olvidaré a mis hijos, porque los tengo esculpidos en la palma de mis manos. Aún los he protegido con la sombra de mis manos. Que el malvado abandone sus malos caminos y el hombre injusto sus pensamientos, y tendrá su misericordia y a nuestro Dios, porque Él perdona abundantemente. Volved a escuchar el Evangelio de esta nueva revelación del Dios de Salem. Como pastor, apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías con el libro de Urán, hablar del origen y el libro de Urán. El libro de que origina confianza para venir del Mesías prometido. 8. La historia sagrada y la profana. La costumbre de considerar el registro de las experiencias de los hebreos como historia sagrada y las transacciones del resto del mundo historia profana es responsable de mucha de la confusión que existe en la mente humana en cuanto a la interpretación de la historia. Y esta dificultad surge porque no existe una historia secular de los judíos. Una vez que los sacerdotes del exilio en Babilonia habían preparado su nuevo registro de las transacciones supuestamente milagrosas de Dios con los hebreos, la historia sagrada de Israel, tal como se halla ilustrada en el Antiguo Testamento, destruyeron cuidadosa y completamente los registros existentes de los asuntos hebreos. Libros tales como las obras de los reyes de Israel y las obras de los reyes de Judá, juntamente con varios otros registros. Esta es la explicación del por qué todo lo que proviene de los hebreos y de los judíos es considerado como sagrado. Desde que se institucionalizó el judaísmo dentro de los hebreos como religión, a través pues del ascenso de Yahvé, se destruyeron todas las obras de los reyes de Israel para empezar a crear una imagen y una suerte de que efectivamente todo lo que ocurría dentro del pueblo hebreo y para el pueblo hebreo era santo, era mágico y era revelado única y exclusivamente para ellos. Y lo demás, todo lo que no era judío y todo lo que no era hebreo, no estaba dentro del rango de divinidad, para así de esa manera ellos poderse asegurar ser durante el resto de la historia el pueblo supuestamente elegido. Más o menos precisos de la historia hebrea. Para comprender de qué manera la presión devastadora y la fuerza inescapable de la historia secular aterrorizaba a los judíos cautivos y dominados por extraños, hasta el punto que intentaron reescribir completamente y refundir su propia historia, debemos resumir brevemente el registro de su confusa experiencia nacional. Debe recordarse que los judíos no lograron desarrollar una filosofía no teológica adecuada de la vida.
Lidiaban con su concepto original y egipcio de la recompensa divina por la rectitud, combinada con los extremos castigos del pecado. El drama de Job fue, en cierto modo, una protesta contra esta filosofía errónea. El pesimismo franco en Eclesiastés fue, en términos mundanos, una reacción sabia a estas creencias excesivamente optimistas en la providencia. Pero 500 años de dominación por gobernantes ajenos fue demasiado aún para los pacientes y sufridos judíos. Los profetas y los sacerdotes comenzaron a clamar: ¿hasta cuándo, oh Señor, hasta cuándo? Cuando los judíos honestos leían las Escrituras, su confusión se volvía aún más profunda. Un antiguo vidente había prometido que Dios protegería y redimiría a su pueblo elegido. Amós había amenazado con que Dios abandonaría a Israel a menos que volviesen a establecer sus normas de rectitud nacional. El escriba del Deuteronomio había ilustrado la gran elección entre el bien y el mal, entre la bendición y la maldición. Isaías el primero había predicado un rey liberador benéfico. Jeremías había proclamado una era de rectitud interior, el pacto escrito en las tablas del corazón. El segundo Isaías habló de salvación por sacrificio y redención. Ezequiel proclamó la salvación mediante el servicio de la devoción, y Esdras prometió prosperidad por adherencia a la ley. Pero a pesar de todo esto, seguían en servidumbre y la liberación no venía. Entonces, Daniel presentó el drama de una crisis inminente, la destrucción de la gran imagen y el establecimiento inmediato del régimen perpetuo de la rectitud, el reino mesiánico. Y todas estas falsas esperanzas condujeron a tal grado de desencanto y frustración raciales que los líderes de los judíos estaban tan confundidos que fueron incapaces de reconocer y aceptar la misión y el ministerio de un divino Hijo del Paraíso, cuando éste finalmente vino a ellos en semejanza de la carne mortal, encarnado como el Hijo del Hombre. Esta es la razón material por la cual los judíos de su momento no reconocieron al Creador en su proceso de auto-otorgamiento como Jesús de Nazaret, no lo reconocieron como hijo del Creador, no le dieron ese aire mesiánico. Todas las religiones modernas se han equivocado gravemente al intentar dar una interpretación milagrosa a ciertas épocas de la historia humana. Aunque es verdad que Dios muchas veces ha interpuesto providencialmente su mano paterna en la corriente de los asuntos humanos, es un error considerar los dogmas teológicos y la orientación sobrenatural que apareciera por acción milagrosa en esta corriente de la historia humana. El hecho de que los altísimos gobiernan en los reinos de los hombres no convierte la historia secular en la así llamada historia sagrada. Los autores del Nuevo Testamento y los escritores cristianos más recientes complicaron ulteriormente la distorsión de la historia hebrea a través de sus intentos bien intencionados de trascendentalizar a los profetas judíos. Así, la historia hebrea ha sido explotada desastrosamente tanto por los escritores judíos como por los escritores cristianos. La historia secular hebrea ha sido profundamente dogmatizada, ha sido convertida en una ficción de historia sagrada y se ha vinculado inextricablemente con los conceptos morales y enseñanzas religiosas de las así llamadas naciones cristianas. Un breve resumen de los puntos sobresalientes de la historia hebrea ilustrará de qué manera fueron alterados los registros en Babilonia por parte de los sacerdotes judíos, hasta transformar la historia secular diaria de su pueblo en historia sagrada ficticia. 9. La historia hebrea. Nunca hubo 12 tribus de israelitas, tan solo 3 o 4 tribus se establecieron en Palestina.
La nación hebrea surgió como resultado de la unión de los así llamados israelíes y cananeos. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos y Ese tema de la supuesta pureza de la raza hebrea también es otro facto de la historia, ¿no? Es importante volver a recordar que efectivamente todo lo de las escrituras judaicas, tal como la encontramos ahorita, la convirtieron en historia secular, pero realmente era folclore diario que ellos lo elevaron y le dieron su toque de divinidad para poderse ellos perpetuar como el supuesto pueblo elegido. No fueron 12 tribus, señores, y estaban ligados hebreos con cananeos. No era pura la raza, nunca la ha sido. tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de los cananeos. Los hebreos nunca echaron a los cananeos afuera de Palestina, a pesar del registro sacerdotal de estas cosas, que sin vacilación declara que lo hiciesen. La conciencia israelita se originó en la tierra colinosa de Efraín. La conciencia judía posterior se originó en el clan sureño de Judá. Los judíos, judaítas, siempre intentaron difamar a los israelitas del norte, efrateos. La historia hebrea pretenciosa comienza con la unión de los clanes del norte por acción de Saúl para resistir a un ataque de los amonitas contra la tribu de los galaaditas al este del Jordán. Con un ejército de poco más de 3,000 derrocó al enemigo y esta empresa fue la que condujo a las tribus de las colinas a hacerle rey. Cuando los sacerdotes exiliados reescribieron esta historia, aumentaron el ejército de Saúl a 330,000 personas y agregaron Judá a la lista de las tribus que habían participado en la batalla. Inmediatamente después de la derrota de los amonitas, Saúl fue hecho rey por elección popular de sus tropas. No participaron sacerdotes ni profetas en este asunto, pero los sacerdotes más adelante introdujeron en el registro la idea de que el profeta Samuel coronó a Saúl rey de acuerdo con directivas divinas. Esto lo hicieron para establecer un linaje divino, para el reinado judaíta de David. La mayor de todas las distorsiones de la historia judía tuvo que ver con David. Después de la victoria de Saúl sobre los amonitas, que él adscribió a Yahvé, los filisteos se alarmaron y comenzaron a atacar a los clanes norteños. David y Saúl nunca podían mantenerse de acuerdo. David, con 600 hombres, entró en una alianza filistea y marchó a la costa de Esdraelón. En Gat, los filisteos ordenaron que David se retirara. Temían que se pasara a Saúl. David se retiró, los filisteos atacaron y derrotaron a Saúl. No podían haberlo hecho si David hubiese sido leal a Israel. El ejército de David era una colección políglota de descontentos, formado en su mayor parte por inadaptados sociales y fugitivos de la justicia. La trágica derrota de Saúl en Gilboa disminuyó la importancia de Yahvé entre los dioses a los ojos de los cananeos vecinos. Ordinariamente, la derrota de Saúl habría sido adscrita a la apostasía de Yahvé, pero esta vez los editores judaítas la atribuyeron a errores rituales. Requerían la tradición de Saúl y Samuel como antecedentes del reinado de David. David, con su pequeño ejército, se estableció en la ciudad no hebrea de Hebrón. Dentro de poco sus compatriotas le proclamaron rey del nuevo reinado de Judá. Judá estaba formado principalmente de elementos no hebreos, los ceneos, los calebitas, los jebuseos y otros cananeos. Y con esto desvirtuamos esa máxima que dice que supuestamente la raza hebrea es totalmente pura y son únicos y son inigualables. Ellos se dieron a la tarea de manipular
todo el folclore diario de su vida y de los registros para volverlo secular, dogmático, para asegurarse un puesto dentro de la historia y autoproclamarse y autollamarse pueblo elegido. Es cierto que fueron elegidos para, digamos así, comenzar con la empresa de constituir el monoteísmo en la tierra, y a cambio de ellos se les iba a permitir ser los sumos sacerdotes del creador local, ¿sí? Pero ellos no cumplieron el pacto que hicieron, pero ellos no hicieron el pacto con Dios, ojo con eso. Ellos, es más, ellos nunca se comunicaron con Dios. Ellos se comunicaron fue con Melquisedec Maquidenta, representante de los Melquisedec luego de la caída del príncipe planetario, cuando ya se estaba perdiendo en la conciencia humana la creencia de que realmente existe un solo Dios, único creador y verdadero, y ya se estaba empezando a adorar a los dioses del panteón sumerio. Entonces, he ahí el hecho de que nos vendieron la historia mal contada y agarraron el folclore hebreo, lo transformaron en palabra secular dogmática para vendernos la idea de que ellos son superiores y nosotros somos inferiores. Algo más o menos así. Son más o menos lo mismo. Eran nómadas, pastores, y por consiguiente creían en la idea hebrea sobre la propiedad de la tierra. Mantenían las ideologías de los clanes del desierto. La diferencia entre las historias sagrada y profana está bien ilustrada por las dos versiones distintas sobre el nombramiento de David como rey, tal como se las encuentra en el Antiguo Testamento. Los sacerdotes, sin darse cuenta, dejaron en este registro una parte de la historia secular de cómo sus seguidores inmediatos, su ejército, le hicieron rey, preparando posteriormente el prolongado y prosaico relato de la historia sagrada en la que se ilustra cómo el profeta Samuel, por instrucción divina, seleccionó a David de entre sus hermanos y mediante ceremonias solemnes y elaboradas le ungió formalmente rey de los hebreos y luego lo proclamó sucesor de Saúl. Muchas veces los sacerdotes, después de preparar sus relatos ficticios de las negociaciones milagrosas de Dios con Israel, dejaron borrar completamente las declaraciones sencillas y reales que ya existían en esos registros. Ellos, los sacerdotes hebraicos de su momento, ellos destruían los documentos de las negociaciones que se hacían en su debido momento para asegurar la perpetuidad de los reinos. ¿Y qué hacían? Forjaban documentos donde supuestamente Dios ordenaba, pactaba y ungía con ellos, los ungía para que supuestamente ellos tuvieran el control y ellos fueran únicamente los dirigentes y los elegidos. Entonces ellos alteraron realmente los relatos de lo que ocurrió para autoproclamarse dueños y señores del mundo, pero realmente ellos lo que hicieron fue alterar los registros. El rey Salomón fue muy corrupto, muchísimo. David intentó mejorar su posición política casando primero con la hija de Saúl, luego con la viuda de Nabal, el rico edomita, y posteriormente con la hija de Talmai, el rey de Geshur. Tomó 6 esposas de entre las mujeres de Jebus, sin mencionar a Betsabé, la esposa del Eteo. Mediante estos métodos y con esta gente, David construyó la ficción de un reino divino de Judá como sucesor de la herencia y las tradiciones del reino norteño de Israel efrateo, en vías de desaparición. La tribu cosmopolita de David de Judá era más gentil que judía. Sin embargo, los ancianos oprimidos de Efraín bajaron y le ungieron rey de Israel. Después de una amenaza militar, David hizo un pacto conjunto con los jebuseos y estableció su capital del Reino Unido en Jebus, Jerusalén. La actual Jerusalén. Era una ciudad de muros poderosos a mitad del camino entre Judá e Israel. Los filisteos se sublevaron y pronto atacaron a David.
Después de una feroz batalla fueron derrotados y nuevamente se estableció Yahvé como el Señor de las huestes. Pero Yahvé debía por fuerza compartir parte de esta gloria con los dioses cananeos, porque la mayoría de los componentes del ejército de David no era hebrea. No. Por lo tanto, aparece en vuestros registros, desapercibido de los editores judaítas, esta declaración reveladora. Yahvé quebrantó. Miren cómo le tocó a David. Miren lo que le tocó hacer a David. La mayoría del ejército de David era gentil, es decir, era no judío y estaba constituido por rezagados cananeos y otra gente que no se adaptaba al sistema. Combate contra los filisteos en Jebú, la actual Jerusalén. Pierden los filisteos y se tiene que constituir el nuevo reino de David en Jerusalén, pero él tiene que pactar con los cananeos porque quienes ganaron realmente la batalla fue ese ejército de cananeos, lo que quiere decir que nuevamente volvemos a desmitificar aquello de que la raza hebrea era pura y que todos los que sirvieron al ejército de David en su momento eran hebreos puros. Toma a mis enemigos delante de mí. Por eso llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y así lo hicieron porque el 80% de los soldados de David eran baalitas. David explicó la derrota de Saúl en Gilboa, señalando que Saúl había atacado una ciudad cananea, Gabaón, cuyo pueblo tenía un tratado de paz con los efrateos. Por ello, Yahvé le abandonó. Aún en los tiempos de Saúl, David había defendido la ciudad cananea de Keila contra los filisteos y luego hizo su capital en una ciudad cananita. De acuerdo con la política de compromiso con los cananeos, David entregó a 7 de los descendientes de Saúl a los gabaonitas para que los ahorcaran. Después de la derrota de los filisteos, David ganó posesión del arca de Yahvé. La trajo a Jerusalén e hizo oficial la adoración de Yahvé en su reino. A continuación estableció pesados tributos en las tribus vecinas: los edomitas, los moabitas, los amonitas y los sirios. La maquinaria política corrompida de David empezó a tomar posesión personal de las tierras al norte, violando las costumbres hebreas establecidas, y pronto ganó control de las tarifas de las caravanas anteriormente recolectadas por los filisteos. Luego se produjo ya no podían los ancianos administrar la justicia. No es de extrañar que estallara una rebelión. Hoy en día, Absalón podría ser llamado demagogo. Su madre era cananita. Había media docena de aspirantes al trono, además del hijo de Betsabé, Salomón. Después de la muerte de David, Salomón purgó la maquinaria política de toda influencia norteña, pero continuó la tiranía y los pesados impuestos del régimen de su padre. Salomón llevó a la nación a la bancarrota con los lujos de su corte y sus elaborados programas de construcción. Eso está documentado, pero de eso no se habla. Los excesos del rey Salomón llevaron al reino básicamente a la bancarrota, quebraron el reino de Israel porque él tuvo muchos excesos, empezando por la cantidad de mujeres que él tenía, la cantidad de esposas que él tenía, adicionalmente todo lo que fue el tema de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Se habla de la sabiduría de Salomón, pero no se habla del derroche de dinero que él tuvo. Él llevó a la ruina al reino en su momento. Existía la casa del Líbano, el palacio de la hija del faraón, el templo de Yahvé, el palacio del rey y la restauración de los muros de muchas ciudades. Salomón creó una vasta marina mercante hebrea, operada por marineros sirios y que comerciaba con todo el mundo. Su harén llegó a casi 1000. En esta época el templo de Yahvé en Silo estaba desacreditado y toda la adoración de la nación se centralizaba en Jebús, en la maravillosa capilla real.
El reino del norte se volvió hacia la adoración de Elohim. Gozaban del favor de los faraones que más tarde esclavizaban a Judá, colocando al reino del sur bajo tributo. La Hubo actual. buenos y malos momentos, guerras entre Israel y Judá. Después de 4 años de guerra civil y 3 dinastías, Israel cayó bajo el gobierno de los déspotas de la ciudad, que comenzaron a vender tierras. Aún el rey Omri intentó comprar las tierras de Semer, pero el fin se desencadenó cuando Salmanasar III decidió controlar la costa mediterránea. El rey Acab de Efraín reunió a otros 10 grupos y resistió en Karkar. La batalla fue un empate. Detuvieron al asirio, pero los aliados estaban diezmados. Esta gran contienda ni siquiera está mencionada en el Antiguo Testamento. Se produjeron nuevos problemas cuando el rey Acab intentó comprar tierra de Nabot. Su esposa Fenicia falsificó el nombre de Acab en los documentos que instruían que se confiscara la tierra de Nabot, porque éste había sido acusado de haber blasfemado los nombres de Elohim y el rey. Voy a adelantar un Él y poco sus para que ya hijos fueron finalicemos. norte, Efraín. El siguiente rey, Amasías, el primero, les dijo, cuando Josías presumió interceptar o derrocado por Nabucodonosor, Judá cayó bajo el gobierno de Babilonia y se le otorgaron 10 años de gracia, pero pronto se rebeló. Cuando Nabucodonosor alzó las armas contra ellos, los judaítas comenzaron reformas sociales, como por ejemplo liberar a los esclavos, para influir sobre Yahvé. Cuando el ejército babilonio se retiró temporalmente, los hebreos se regocijaron de que su magia de reforma les había liberado. Fue durante este período cuando Jeremías les dijo de una ruina inminente, y poco después volvió Nabucodonosor. Así pues, el final de Judá se produjo repentinamente. La ciudad fue destruida y el pueblo fue llevado a Babilonia. La lucha Yahvé-Baal terminó con el cautiverio, y el cautiverio llevó los restos de Israel al monoteísmo. En Babilonia, los judíos llegaron a la conclusión de que no podían existir como pequeño grupo en Palestina con sus propias costumbres sociales y económicas peculiares, y que si sus ideologías habían de dominar, debían convertir a los gentiles. Así se originó su nuevo concepto de destino, la idea de que los judíos deben ser los servidores elegidos de Yahvé. La religión judía del Antiguo Testamento evolucionó realmente en Babilonia durante el cautiverio. La doctrina de la inmortalidad también tomó forma en Babilonia. Los judíos habían pensado que la idea de la vida futura le quitaba importancia a su evangelio de justicia social. Ahora por primera vez la teología desplazaba a la sociología y a la economía. La religión estaba tomando forma como sistema de pensamiento y conducta humanos, separándose cada vez más de la política, la sociología y la economía. Así pues, la verdad sobre el pueblo judío divulga que mucho de lo que se ha considerado historia sagrada resulta ser no mucho más que la crónica de la historia profana común. El judaísmo fue el terreno en el cual creció el cristianismo, pero los judíos no eran un pueblo milagroso. 10. La religión hebrea. Sus dirigentes habían enseñado a los israelitas que ellos eran un pueblo elegido no por indulgencia especial y monopolio del favor divino, sino por el servicio especial de llevar la verdad del Dios único a todas las naciones. Y habían prometido al Esa fue la verdadera elección que se le dio al pueblo hebreo. Ellos fueron elegidos para llevar el mensaje de un Dios único, creador, y anclar el monoteísmo, y por eso ellos eran elegidos. Fueron elegidos para llevar el mensaje.
hasta la llegada del creador local de este universo, o el creador de este universo local, en la forma física de Jesús. Pero ¿qué pasó? Ellos, para poder obtener riquezas, control, tierras y todo lo demás, ellos tergiversaron el mensaje de que ellos habían sido el pueblo elegido para llevar esa consigna y para anclar en la conciencia la idea del Dios monoteísta, y ellos se autoproclamaron el pueblo elegido, por lo cual supuestamente todo lo que ocurría en la vida de ellos era milagroso, era único, y resulta ser que ellos transgredieron toda la historia para ellos hacerse ver y parecer que eran realmente milagrosos o elegidos. Ellos no fueron elegidos para que sucedieran cosas milagrosas en su vida. Fueron elegidos únicamente para llevar el mensaje de el creador local de este universo, el Dios único. Los judíos que, si estos cumplían con su destino, se harían los líderes espirituales de todos los pueblos, y que el Mesías venidero reinaría sobre ellos y sobre todo el mundo como príncipe de la paz. Sobre todos, no sobre el pueblo hebreo. Cuando los judíos fueron liberados por los persas, volvieron a Palestina solo para caer esclavos de su propio código, dominado por el sacerdocio, de leyes, sacrificios y rituales. Y así como los clanes hebreos rechazaron la maravillosa historia de Dios presentada en la oración de despedida de Moisés a favor de los rituales de sacrificio y arrepentimiento, del mismo modo, estos restos de la nación hebrea rechazaron el magnífico concepto del segundo Isaías a favor de las reglas, reglamentaciones y rituales de su sacerdocio en crecimiento. El egoísmo nacional, la fe falsa y un mal entendido del concepto del Mesías prometido, y la esclavización y la tiranía cada vez más pesadas del sacerdocio, silenciaron para siempre las voces de los dirigentes espirituales, excepto Daniel, Ezequiel, Ageo y Malaquías. Y desde aquel día hasta el tiempo de Juan Bautista, todo Israel experimentó una retrogresión espiritual cada vez más grave. Pero los judíos no perdieron jamás el concepto del Padre Universal. Aún hasta el siglo XX después de Cristo, han continuado siguiendo este concepto de la deidad. Y esa fue la misión que se les encargó a ellos: perpetuar el concepto del Dios creador único y universal hasta la llegada del auto-otorgamiento de Micael de Nevadón en la forma física de Jesús. Lo lograron y fueron los únicos que realmente se caracterizaron por mantener el concepto del monoteísmo dentro de su pueblo, lo que quiere decir que de alguna manera u otra lograron su objetivo. Lo desvirtuaron en el camino, es cierto, pero sin el judaísmo no se hubiera creado el cristianismo y las demás sectas, como por ejemplo las evangélicas y las cristianas, porque no son religiones, son sectas, sobre un Dios monoteísta. Vamos a escuchar los últimos minutos de grabación y ya me despido por la tarde de hoy. Nos vemos a las 9 de la noche, hora de Colombia. Desde Moisés hasta Juan Bautista, hubo una línea continua de maestros fieles que pasaron la antorcha de luz monoteísta de una generación a la otra, acusando cada vez más a los gobernantes inescrupulosos, denunciando a los sacerdotes comercializados y aún exhortando al pueblo a que adhiriese a la adoración del Yahvé Supremo, el Señor Dios de Israel. Como nación, los judíos finalmente perdieron su identidad política, pero la religión hebrea de creencia sincera en el Dios único y universal continúa viviendo en el corazón de los exiliados dispersos, y esta religión sobrevive porque ha funcionado eficazmente para conservar los valores más elevados de sus seguidores. La religión judía preservó los ideales de un pueblo, pero no supo fomentar el progreso y alentar el descubrimiento filosófico creador en los reinos de la verdad. La religión judía tenía muchos defectos. Era deficiente en filosofía y casi vacía de cualidades estéticas, pero sí conservó los valores morales, por lo tanto persistió. El Yahvé Supremo, comparado con otros conceptos de la deidad, era claro, vívido, personal y moral.
Los judíos amaban la justicia, la sabiduría, la verdad y la rectitud como pocos pueblos lo han hecho, pero contribuyeron menos que cualquier otro pueblo a la comprensión intelectual y el entendimiento espiritual de estas cualidades divinas. Aunque la teología hebrea se negó a expandirse, desempeñó un papel importante en el desarrollo de otras dos religiones mundiales, el cristianismo y el mahometanismo. La religión judía persistió también debido a sus instituciones. Es difícil que una religión sobreviva como práctica privada de individuos aislados. Este ha sido siempre el error de los dirigentes religiosos. Al ver los males de la religión institucionalizada, tratan de destruir la técnica de funcionamiento de grupo. En lugar de destruir todo el ritual, sería mejor que lo reformaran. A este respecto, Ezequiel fue más sabio que sus contemporáneos. Aunque se unió a ellos insistiendo en la responsabilidad moral personal, también se dispuso a establecer la observación fiel de un ritual superior y purificado. Y así los sucesivos maestros de Israel cumplieron la mayor hazaña en la evolución de la religión que jamás se viera en Urantia: la transformación paulatina pero ininterrumpida del concepto bárbaro del demonio salvaje Yahvé, el dios celoso y el espíritu cruel del volcán Sinaí que fulmina, al concepto más reciente, exaltado y excelso del Yahvé supremo. Hoy hemos analizado este capítulo 97 del libro de Urantia y cómo fue la evolución de la idea del Dios Yahvé dentro del pueblo hebreo. Como para hacer un pequeño resumen, y me acaban de solicitar que oigamos un poco de la enseñanza de Melquisedec y que revelemos acá que realmente los hebreos nunca pactaron con Dios. Ellos pactaron fue con uno de los Melquisedec, con Maquiventa, y que luego pues cambiaron sus libros sagrados para hacerlo pasar como que era Dios. Entonces, ¿quién era Yahvé realmente? Yahvé era un dios del panteón sumerio, un dios menor que se fue alzando, y entre el favoritismo de los hebreos se fue consolidando como el más popular entre el antiguo pueblo hebreo. Era asociado a esta deidad de las erupciones y a la furia del volcán. Se me fue el nombre del volcán, el Sinaí. El volcán que se encontraba en el monte Sinaí, y era asociada a esta deidad con esa fuerza y con esa destrucción. Progresivamente, al ser el dios más popular del panteón de dioses, se le fue atribuyendo conceptos y se fue conceptualizando de una manera un poco más humanoide, de una manera menos antropomórfica, porque anteriormente el concepto de Dios era entendido solamente por filósofos y grandes iniciados, para que el pueblo pudiera ir asociando y pudiera ir teniendo en su conciencia un concepto de Dios a este Yahvé. Este Yahvé fue personalizado, dándole características que van desde el arrepentimiento por todo lo que hacía y por el mal que él hacía, hasta llegar a un punto donde se proclama a Yahvé como todopoderoso. Pero en resumidas cuentas, este Yahvé del que nos hablan estas escrituras no es una creación divina, es una creación del hombre, lo que quiere decir que el Dios que aparece en la Biblia, en el Antiguo Testamento, fue creado por los humanos y ese Dios no creó a los humanos crearon a ese Dios. Vamos con un pequeño resumen, vamos a ir rapidito, unos 20 minutos, sobre quién es Melquisedec, las enseñanzas de Melquisedec. Mañana continuamos en este horario, continuamos hablando de lo que es Melquisedec y las enseñanzas, pero en el live de la noche estoy hablando desde la rebelión de Lucifer, las consecuencias de la rebelión de Lucifer y la técnica que me fuera revelada hace poco para poder escapar de la Matrix. El libro de Urantia.
Urantia. Documento 98. Las enseñanzas de Melquisedec en el Occidente. Las enseñanzas de Melquisedec llegaron a Europa por muchos caminos, pero principalmente llegaron por el camino de Egipto y fueron incorporadas en la filosofía occidental después de ser profundamente helenizadas y más tarde cristianizadas. Los ideales del mundo occidental eran básicamente socráticos y su filosofía religiosa posterior llegó a ser la de Jesús, modificada y comprometida por el contacto con la filosofía y religión occidentales en evolución, todo lo cual culminó en la Iglesia cristiana. Por mucho tiempo en Europa, los misioneros salemitas prosiguieron con sus actividades, siendo gradualmente absorbidos en muchos de los cultos y grupos rituales que surgían periódicamente. Entre los que mantuvieron las enseñanzas de Salem en su forma más pura, deben ser mencionados los cínicos. Estos predicadores de fe y confianza en Dios aún estaban actuando en la Europa romana en el primer siglo después de Cristo, siendo más tarde incorporados en la nueva religión cristiana que se estaba formando por los soldados mercenarios judíos que pelearon en tantas de las contiendas militares occidentales. En los tiempos antiguos, los judíos tenían gran fama por su valor militar, a la vez que por sus peculiaridades teológicas. Las doctrinas básicas de la filosofía griega, la teología judía y la ética cristiana fueron fundamentalmente repercusiones de las primeras enseñanzas de Melquisedec. 1. La religión de Salem entre los griegos. Los misioneros salemitas podrían haber construido una gran estructura religiosa entre los griegos si no hubiese sido por la interpretación estricta de su juramento de ordenación, una promesa impuesta por Maquiventa que prohibía la organización de congregaciones exclusivas para la adoración y que exaltaba el compromiso promesa de cada maestro de no funcionar jamás como sacerdote, de no recibir jamás pago por sus servicios religiosos, tan solo alimento, vestimenta y techo. Se están fijando, ¿no? Las ordenaciones sacerdotales se daban exclusivamente para la vocación, para que no se instruyeran como sacerdotes para la venta, digámoslo así, o para recibir dádivas a cambio del conocimiento, solamente casa, comida y vestido para quienes desearan ordenarse como sacerdotes. Cuando los maestros Melquisedec penetraron en la Grecia prehelénica, hallaron un pueblo que aún fomentaba las tradiciones de Adansón y las de los días de los Antitas, pero estas enseñanzas se habían vuelto altamente adulteradas con las nociones y creencias de las hordas de esclavos inferiores que habían sido traídos a las orillas griegas en números cada vez mayores. Esta adulteración produjo una reversión a un animismo burdo con ritos sangrientos, llegando las clases inferiores hasta convertir en ceremonia la ejecución de los criminales condenados a muerte. De ahí uno de los orígenes no digamos de la actualidad, pero invasión aria desde el sur de Europa y el este. Estos invasores helénicos trajeron consigo conceptos antropomórficos de Dios, similares a los que sus semejantes arios habían llevado a India. Esta importación inauguró la proliferación de la familia griega de dioses y diosas. Esta nueva religión se basó parcialmente en los cultos de los bárbaros helénicos que ingresaban, pero también compartió en los mitos de los habitantes más antiguos de Grecia. Los griegos helénicos encontraron el mundo mediterráneo mayormente dominado por el culto a la madre e impusieron sobre estos pueblos su hombre dios, Diaus Zeus, que ya se había vuelto, como Yahvé entre los enoteístas semitas, la cabeza de un completo panteón griego de dioses subordinados. Los griegos finalmente habrían llegado a un monoteísmo auténtico en el concepto de Zeus,
si no hubiesen retenido la idea del supercontrol de los hados. Un Dios de valor final debe en sí mismo ser el árbitro de los hados y el creador del destino. Como consecuencia de estos factores en la evolución religiosa, pronto se desarrolló la creencia popular en los dioses felices del monte Olimpo, dioses más humanos que divinos, y dioses que los griegos inteligentes nunca consideraron muy seriamente. Ni amaron grandemente ni temieron grandemente a estas divinidades de su propia creación. Tenían sentimientos patrióticos y raciales hacia Zeus y su familia de medio hombres y medio dioses, pero es casi verdad que no reverenciaban ni adoraban a ninguno de ellos. Los helenos tanto se impregnaron de las doctrinas anticlericales de los primeros maestros salemitas que jamás surgió en Grecia un sacerdocio de importancia. No hubo. Aún el fabricar imágenes de los dioses se volvió más un trabajo de arte que de adoración. Los dioses olímpicos ilustran el antropomorfismo típicamente humano, pero la mitología griega era más estética que ética. La religión griega fue útil en cuanto ilustró un universo gobernado por un grupo de deidades, pero la moralidad griega, la ética y la filosofía finalmente avanzaron mucho más allá de su concepto de Dios. Se impuso la filosofía. Y este desequilibrio entre el crecimiento intelectual y el crecimiento espiritual fue tan peligroso para Grecia como lo había sido para la India. Porque se impuso la filosofía por encima de cualquier dogma o religión. Se volvieron seres muy racionales y muy mentales. 2. El pensamiento filosófico griego. Una religión considerada en forma superficial. Voy a dejar hasta aquí. Muchas gracias por conectarse. Esta es la primera vez que me conecto a esta hora. Generalmente siempre me conecto en las noches, 7, 8 de la noche. Hoy estaba haciendo una prueba para mirar a ver qué tanta acogida había de personas, pero voy a seguir transmitiendo durante el día y en horas de la noche también. Recuerden que si se van a conectar en la noche, nosotros vamos a hablar de la rebelión de Lucifer. De hecho, vamos a hablar de las consecuencias de la rebelión de Lucifer, la cuarentena en la que está sumida el planeta en este momento y la revelación que me fuera entregada hace poco por el ajustador del pensamiento, no por un ser externo, sino por un ser interno, de la manera o una de las fórmulas para poder escapar de la Matrix. Muchachos, chicos y chicas, muchas gracias por haberse conectado. Espero que haya sido de la información. Recuerden que yo soy el investigador para ustedes, muchachos. No soy ni un maestro, ni un dios, ni un semidios. Solamente me gusta compartir mis experiencias y lo que he estado investigando. Dúos, escríbeme al privado y ya te envío el link al privado. Se les quiere. Chao.